El tema del equipo, para el jabalí en espera. ¿Cómo adapto yo mi equipo para las esperas de jabalí? Yo creo que es una modalidad tan especial y tan particular cazar jabalís en espera y de noche que merece incluso, si se puede, tener un segundo arco solo para las esperas, y es lo que tengo yo, un arco especializado en esperas. Bueno, me preguntaba uno si poleas o tradicional, eso ya es independiente un poco de lo que cada uno domine y que se sienta a gusto tirando. Lo que sí es muy importante en ambos casos es que entrenemos a tirar de noche, pero entrenemos a tirar de noche no solo de noche en el jardín, sino de noche con ángulo, de noche con ropa, que cambia muchísimo, porque cuando te pones la máscara, la capucha, te pones las 3 chaquetas, pues todo se hace muy raro. Entonces, entrenar de noche con ángulos, con la linterna, entrenar porque es mucho más complicado de lo que pueda parecer. Al final, el arco, lo principal no es que haya un arco mejor o peor. Las cualidades que yo buscaría en un arco para esperas, lo primero, la potencia. La potencia, por muy duros que son los jabalís, no hace falta que tiremos a un jabalí con 70 libras. Es mucho más importante abrir el arco cómodos que la potencia. Entonces, si tú normalmente entrenando en casa con buen tiempo abres 70 libras, pues para las esperas con 60 o 65 libras vas de sobra. Esas 70 libras no las necesitas. Y es mucho más fácil abrir un arco sin meter ruido, cuando te cuesta muy poco abrirlo, estar mucho tiempo abierto para que el jabalí cambie de posición, abrirlo en una posición rara después de llevar muchas horas quieto. Entonces, la cantidad de caza que nos va a dar bajarle la potencia a ese arco es brutal. Entonces, no os obcequéis porque el jabalí sea muy duro, subir la potencia. Al final eso es algo que lo puedes resolver eligiendo la punta y la flecha adecuada. Otra de las cualidades que me parece muy interesante para la espera es que los arcos sean cortos entre ejes. Así como para rececho, a mí me gusta tener unos arcos de 34 pulgadas de eje a eje, que al final es la medida de la longitud del arco. Cuanto más largo es el arco, más estable es, el ángulo de la cuerda es más abierto y tiene ciertas ventajas para tirar largo. Pero en las esperas, para tirar a esa distancia, es mucho más interesante buscar arcos cortos, que cuando abramos casi podamos tirar con él entre nuestras piernas, que el hecho de tener un arco largo que sea más preciso para tirar a larga distancia. Y arcos cortos, estoy hablando de pues, 30 a 31 pulgadas, eso me parece a mí ideal para las esperas. El visor yo uso un Spot Hawk que lo puedo desmontar y tiene un carril que puedo desmontar entre uno y dos visores, y para las esperas siempre uso un visor de un pin. Al final, cuando tienes muchos pines y enciendes la luz, tienes cosas entre medio que te quitan visibilidad, te distraen, y al final, si podemos permitirnos tener un arco con un visor para esperas de un pin, y ese pin, al estar centrado en la campana, vamos a ser más precisos, vamos a ser capaces solo de iluminar ese pin sin tener nada de por medio. Vamos a ser capaces también de ajustar ese pin a la distancia exacta a la que está el comedero. O sea, si el comedero está a 15 metros, yo no le quiero tirar con un pin de 20, porque al final se me va a ir 2 centímetros alto. Yo quiero tirarle con un pin que esté a 12,5 metros exactamente a la distancia que esté el comedero. Y si está 14,5 a 14,5. Entonces, el tener un pin flotante nos va a dar una versatilidad para poder ser súper precisos en cualquier escenario, en cualquier aguardo que hagamos, que son todo ventajas. Otra de las cosas claves del arco para las esperas es que no meta ruido, y para eso hay que silenciarlo por todos lados. Silenciarlo es muy importante, sobre todo la ventana, que la flecha no nos pegue golpes en los laterales de la ventana, pero tampoco en el visor, que hay muchas veces que la flecha pega más en el visor, que cuando abras el reposaflechas esté muy bien silenciado para que no meta ruido. Cuidado, que engaña muchas veces, a veces con el frío y con el agua se hacen unos ruidos que igual no habías oído nunca, ¿no? Entonces, probar muy bien todo el tema del ruido y silenciarlo lo máximo posible, porque en una noche silenciosa todo suena. ¿Qué punta utilizar para la caza del jabalí? ¿Fija o mecánica? La mecánica tiene la ventaja de que el vuelo va a ser siempre mejor, que para larga distancia se comporta mucho mejor, pero en el jabalí, que vamos a estar cazando entre 10, 20, 15, 25 metros, esas ventajas no las vamos a aprovechar. En cambio, tenemos la desventaja que una mecánica, al tener que abrirse, va a perder una energía
que es una desventaja, en este caso en un jabalí que además es especialmente fuerte, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre puntas fijas. Un tema de las puntas fijas que es clave es asegurarnos que vuelan adecuadamente con nuestro equipo. O sea, no compréis unas puntas fijas y el día que vayáis a hacer una espera las enrosquéis y os vayáis a hacer una espera. Coger esas puntas o coger una y en una diana tirar y ver que vuelan igual, porque al final si el arco no está bien ajustado o tenemos un problema de ajuste, esa flecha al final, como tenemos una superficie mayor expuesta en la flecha, puede hacer que la flecha se comporte distinto que cuando tiramos con una punta de entrenamiento. Respecto a 2 o 3 filos, si tienes problemas de penetración porque crees que vas a tener 50, o sea, que tienes 50, 60 libras y crees que puede ser un problema la penetración en tu caso, yo me iría siempre a 2 filos para asegurarnos tener una entrada y una salida. Es muy importante tener una salida para que el rastro sea mayor. Y luego, respecto a 2 o 3 filos, si la penetración no es un problema, porque tiras con bastante potencia y un equipo cañero, porque al final no es solo cuestión de potencia, es que tu arco tenga velocidad, que tengas una gran apertura, porque por ejemplo Vic, como es baja, pues su apertura es menor, entonces la flecha no puede estar tanto, el arco no está tanto tiempo empujando esa flecha y la energía con la que lanza esa flecha no es tan grande como en mi caso, ¿no? Que al final son 29 pulgadas en las que el arco está empujando esa flecha. Yo personalmente prefiero si puedo tirar con 3 o con 4 filos, dependiendo un poco de la época del año. En verano pues tienen menos grasa que en invierno. La ventaja que tiene una punta de 3 filos sobre la de 2 es que por el tipo de corte, la herida con toda la grasa se va a cerrar, va a tardar mucho más en cerrarse. Al final hay veces que con las puntas de 2 filos haces un corte tan limpio que con toda la grasa del jabalí esa herida se cierra y por mucho que la hayas pegado bien no encuentras sangre. Y hay veces que, dependiendo del tipo de terreno, solo con que haya corrido 100 metros, si no da sangre, como se ha cerrado, es imposible encontrar el jabalí. Entonces, asegurarnos un mayor rastro de sangre con una punta de más filos, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a ir bien de penetración. Y para tener mayor penetración es importante que en este caso la flecha sea más pesada. Al final una flecha ligera tiene la ventaja que para rececho nos va a permitir tener mayor rasante, pero otra vez, ¿no? Lo mismo. Si al final estamos tirando a distancias muy cortas, esa rasante no la vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, buscar una flecha más pesada de lo habitual que usaríamos para rececho, igual de 500, 550 grains puede ser de peso total de flecha, y usar esa flecha para guardos. Y así ajustáis, si tenéis un arco solo para guardos, ese visor a esa flecha. Y como además tienes la ruleta regulable, pues lo puedes ajustar a ese visor, a esa flecha, etc. O sea que esa sería mi solución, ¿no? Y también las plumas, al tener una punta fija, podemos ir a plumas más grandes, de mayor superficie, para que estabilicen ese proyectil lo antes posible. Porque eso tendría una desventaja, que para tirar largo, pues la flecha caería más, pero en este caso no, es algo que no nos importa, ¿no? Y luego, disparador de muñeca o de mano. Pues hay ventajas y desventajas, ¿no? El disparador de muñeca de mano, que es el que yo uso para rececho, es muy cómodo porque al final tú cuelgas el arco, cuelgas el disparador del arco y te metes las manos en los bolsillos y estás tan tranquilo sin tener que estar con el disparador. En cambio, con el de muñeca, cuando entre el jabalí, vamos a tener que de noche asegurarnos de enganchar bien el loop. Entonces es algo que hay veces que hay que practicar, usar un loop si es naranja o que sea más luminoso de lo normal, que del camuflaje nos permitirá intentar coger ese loop con mayor comodidad, ¿no? Y luego abrir, la ventaja que tiene el de muñeca es que al abrir, aunque tengamos un guante, solo con que liberemos un dedo vamos a poder tirar y no es más fácil abrir que en cambio los de muñeca, el anclaje, a nada que tengamos cosas en la cara, nos va a ser más complicado. Entonces no hay una solución fácil y al final es algo que tenemos que trabajar entrenando. Y luego, por último, el pip. Cuando se hace de noche, buscar un pip que sea un poco mayor de lo normal para poder captar más luz. Pero lo importante es que ese pip, el tamaño del círculo del pip, se ajuste con el tamaño del visor para que lo podamos centrar bien. Y para verlo de noche es más importante que sea un pip que tenga un grosor de pared gordo para que nos haga el suficiente contraste para poder verlo incluso de noche. Entonces yo uso el Total Pip, que al final, como tiene mucha pared y tiene profundidad,
crea mucha sombra y te permite alinearlo mejor con el visor. Y respecto al equipo, yo no sé si hay preguntas o no, y yo con esto he terminado un poco lo que tenía que comentar. Y nada, oye, muchísimas gracias a todos por conectaros a este directo, a este experimento que voy a hacer. Espero que os guste. Ahora voy a intentar editar todas las preguntas que me habéis hecho, todas las respuestas, todo esto en los distintos bloques sobre la espera del jabalí. Y nada, por favor, comentar en el vídeo si os ha gustado y sobre qué temas queréis que discutamos la semana que viene y sobre qué temas os gustaría que hablásemos para hacer un nuevo vídeo. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto.